Hola chicos, bienvenidos un día más a Superchollos, tu canal de ofertas de referencia. Hoy vamos a hacer el análisis del Redmi Note 9S, un terminal que se enmarca dentro de la gama media de Xiaomi. Y aunque si bien es cierto que últimamente parece que se están subiendo un poco a la parra con los precios, ya sabéis, todo esto del Mi 10 y los 1000 pavos que puede llegar a costar, este Redmi Note 9S sí que todavía se considera un teléfono móvil bueno, bonito y barato. Sin embargo, también es cierto que la marca parece que se ha instaurado en una política en la que cada semana o cada 2 semanas están presentando un nuevo terminal. De hecho, en relación con la gama Redmi Note 9 ya tenemos al Redmi Note 9, Redmi Note 9S y Redmi Note 9 Pro, y hasta han sido anunciados ya para presentarse o salir al mercado dentro de nada el Redmi Note 10X, Redmi Note 10X Pro, en fin, algunos que ya tienen hasta 5G. Así que dentro de toda esta película que se está montando Xiaomi, la pregunta es: ¿dónde queda el Redmi Note 9S? ¿Es el héroe o el villano de la película? Quédate, que te lo contamos. Bueno bien, pues comenzamos con las dimensiones del dispositivo. Nos encontramos ante un terminal de 16,7 centímetros de alto, 6,7 centímetros de ancho y 8,8 milímetros de grosor. Con más de 200 gramos de peso, podemos decir que es un terminal grande, gordo, pesado. Pero lo cierto es que todo esto se explica gracias a su enorme batería. Son más de 5000 mAh y cuando digo enorme es enorme. No te la acabas. Imposible. No puedes. En nuestras pruebas hemos conseguido sacar más de 10 horas de pantalla activa, lo cual es una barbaridad, y aunque si bien es cierto que hay algunos otros terminales en el mercado, sobre todo de la marca Xiaomi, que ya alcanzan estas cifras, sigue siendo algo raro, no es lo habitual. Dispone de carga rápida de 18 vatios, lo cual he de decir que es rápida. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya sabéis, en el mercado existen ya terminales con capacidades de carga todavía más rápida, muy superior a los 18 vatios, y luego además aquí nos encontramos con un problema: 5000 mAh de batería. Eso tarda en llenarse. Con lo cual el concepto de rápido se diluye un poco. Si bien es cierto que antes estábamos diciendo que el teléfono era muy grande y que tal vez para algunas personas esto puede ser un motivo para descartarlo, por otro lado, esa capacidad de la batería que tiene y su duración, donde podrás alcanzar fácilmente los 2 días de uso, pues puede ser un aliciente para otras personas. Valóralo, solo tú sabes qué es lo que necesitas. Pasamos a la pantalla y nos encontramos con una diagonal de 6,67 pulgadas, tecnología IPS Full HD+, 60 Hz de refresco. Claramente aquí parece que Xiaomi se ha reservado los 90 Hz para las gamas más altas. El panel no destaca en ningún sentido y simplemente digamos que cumple con lo que promete. Tiene un buen brillo en exteriores e interiores, un buen ángulo de visión, o al menos aceptable, pero sí que es cierto que, como ya viene siendo también habitual dentro de los terminales de gama media de Xiaomi, si nos fijamos bien en los bordes de la pantalla podemos llegar a encontrar unas ligeras sombras. No podemos pedir mucho más, recordad, gama media, bueno, bonito y barato. Dispone también de una pantalla perforada para la cámara frontal centrada en el terminal, cuando en otros de sus hermanos, como por ejemplo el Redmi Note 9, lo encontramos desplazado en la parte izquierda de la pantalla. Aquí es donde podemos empezar quizás a ver algunas de las principales diferencias con sus hermanos de gama. Como procesador nos encontramos el Snapdragon 720G y la GPU Adreno 618, acompañado de 4 o 6 GB de RAM según la versión que hayamos escogido. La gama G indica que se trata de un procesador destinado al gaming, mientras que los 720, 712, 710 anteriores que ya teníamos en el mercado nos denotan que se trata de un procesador de Snapdragon destinado a la gama media alta. Si bien se trata de un procesador pensado para que podáis jugar a prácticamente cualquier juego que podéis encontrar en la Play Store, no os penséis que vais a poder hacerlo con los gráficos al máximo. Para eso, lamentablemente, tenemos que saltar a una gama superior. De hecho, Snapdragon ya tiene en el mercado también algunos terminales que montan el 765G, que está un nivel por encima y además ofrece la conectividad 5G. Si lo comparamos con sus hermanos de gama, vemos que el Redmi Note 9 a secas monta un procesador quizás un poquito inferior, como es el MediaTek G85, mientras que el Redmi Note 9 Pro monta el mismo procesador que encontramos en el Redmi Note 9S, el 720G. Como decíamos antes, en cuanto a memoria nos encontramos con dos configuraciones: 4 GB de RAM o 6 GB de RAM, acompañadas de 64 o 128 GB de almacenamiento. Todas ellas siempre con la disponibilidad de ampliar mediante microSD. En ese sentido, nada que destacar, simplemente indicar que si para ti 4 GB de RAM son más que suficientes, pero los 64 que lo acompañan no, tal vez puedes decantarte por la variante Redmi Note 9 a secas, el cual dispone de una versión con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En materia de conectividad tenemos Dual SIM, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, GPS y sensor de infrarrojos.
Y si bien hasta ahora el terminal había aguantado bastante bien el tipo, aquí encontramos una de las primeras carencias importantes, y es que no tiene NFC. Algo para mí vital hoy en día. Sinceramente no entiendo la estrategia de Xiaomi, porque si comparamos este terminal con sus hermanos menores y mayores, nos encontramos que ambos tienen el chip NFC, tanto el Redmi Note 9 como el Redmi Note 9 Pro. La verdad, no entiendo, ¿qué te costaba Xiaomi ponerle también el NFC al 9S? En fin, la parte importante es que toda la gama sí que dispone de jack de auriculares. Como mecanismos de desbloqueo nos encontramos un sensor de huellas ubicado en el lateral y un reconocimiento facial típico de Android. En relación con este último no hay nada nuevo que podamos contar, ya sabéis chicos, cuando hay luz desbloquea bastante bien, muchas veces si ponemos gafas de sol no es capaz de reconocernos y por las noches empieza a flojear hasta el punto de que es probable que directamente no funcione. Donde nos hemos encontrado con una sorpresa es con el sensor de huellas lateral. Si bien Xiaomi nos tenía acostumbrados a tener sensores de huella traseros que eran tremendamente eléctricos y rápidos, en este caso hemos visto un ligero lag. Lo que no tenemos claro es si este lag viene determinado o derivado de un problema de software que pueda corregirse con una actualización o del cambio del sensor que han utilizado. Ya sabéis que los traseros suelen ser circulares y ocupan la práctica totalidad del dedo con el que desbloqueamos, mientras que este lateral es algo más alargado y más estrecho. Si el nuevo hardware no ha podido ser correctamente adaptado por Xiaomi, tal vez sea donde esté el problema y nos encontremos con este lag de desbloqueo durante toda la vida útil del terminal. Si lo comparamos con sus hermanos mayores y menores, nos encontramos con que el Redmi Note 9 Pro comparte el mismo sensor de huellas del lateral, mientras que el Redmi Note 9 normal, a secas, dispone de un sensor de huellas ubicado en la parte trasera. Si hasta ahora nos hemos encontrado con dos carencias en el terminal que vendrían a ser la ausencia del NFC y esa lentitud con respecto al desbloqueo por huella, en cuanto al software nos encontramos también con sorpresas. Xiaomi nos tiene más que acostumbrados a terminales de gama media que funcionan razonablemente bien, y en este caso, si no podemos llegar a decir que el terminal funciona mal, puesto que esto sería mentir claramente, sí que es cierto que en algunas transiciones entre aplicaciones hemos encontrado también algunos lags. En cuanto al sensor de huellas teníamos dudas respecto a si el problema estaba en el hardware o en el software, pero aquí claramente es un tema de software. Esperamos que Xiaomi lo corrija con futuras actualizaciones. Deciros que el terminal incorpora Android 10 bajo la capa de personalización de MIUI 11 y que además la marca ya ha anunciado que actualizará este terminal a MIUI 12. ¿Cuándo? No está claro. Tenemos una primera tanda de actualización de terminales para finales de junio y luego otra en la que se incluirá este terminal, pero aún sin fecha determinada. Decir que en este apartado no hay ningún tipo de diferencia con respecto a sus hermanos porque todos montan la misma capa de personalización, misma versión de Android y están programadas sus actualizaciones para la misma fecha, recordad, aún sin determinar. Llegamos al apartado fotográfico y nos encontramos un módulo de cámara que resulta un mix de lo que tenemos en el Redmi Note 9 y el Redmi Note 9 Pro. Tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79, gran angular de 8 megapíxeles con una amplitud de 119 grados y focal 2.2, una cámara macro de 5 megapíxeles con focal 2.4, otra de profundidad de 2 megapíxeles para el modo de retrato con focal 2.4, flash LED y capacidad de grabar en vídeo a 4K hasta 30 fps. La cámara frontal nos encontramos una cámara con 16 megapíxeles y focal 2.48. Recordemos que el focal es la capacidad que tiene el sensor para recoger luz y que, aunque pueda parecer extraño, a menor valor, mayor capacidad para recoger luz. En ese sentido, la cámara principal de 48 megapíxeles tiene un focal que puede resultar un estándar en el mercado, nada abrumador, mientras que el gran angular y la cámara macro tienen unos focales que claramente cuando entremos en fotografía nocturna van a empezar a flaquear. Decir que Xiaomi parece haber estandarizado los 48 megapíxeles como un estándar para sus cámaras principales y si bien en este caso no tenemos un sensor que haga las veces de telefoto o zoom por 2, sí que es cierto que podemos hacer uso de las fotografías en 48 megapíxeles para luego mediante un recorte conseguir ese efecto. La calidad no será la misma, pero bueno, puede servirnos. Esto hace que podamos resumir este módulo de cámaras como versátil. Por un lado tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles que cumple durante el día y nos permite hacer ese efecto zoom que estábamos comentando. Por otro lado tenemos un sensor de profundidad que nos ayudará con el modo retrato y tenemos también el ya clásico gran angular, que creo que es el que hoy en día más está triunfando. Así, además, nos podemos encontrar con un sensor extra que vendría a ser el modo macro, que nos permite hacer fotografías a objetos que están muy cerca. Es algo que no resalta, no es espectacular, pero bueno, nos da ese plus de versatilidad que estábamos comentando que puede que no encontremos en otros terminales de esta gama de precios.
Y ya lo estábamos diciendo, es en el apartado nocturno donde este terminal puede flaquear. Las cámaras macro y gran angular tienen unos focales que no le permiten sacar fotografía de calidad durante la noche. Puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. Mientras que la cámara principal de 48 megapíxeles, si bien cumple sobre el papel, en el momento en el que hacemos zoom sobre algunas de las zonas del fondo, podemos ver que ya se crea un efecto acuarela, un efecto difuminado, que se hace que la fotografía pierda calidad. Además podemos encontrar también algo de grano en estas fotografías, pero es que no podemos pedirle peras al olmo. Estamos hablando de un terminal de gama media que está cumpliendo en todos los aspectos. Tenemos una gran batería, una cierta conectividad con esa carencia del NFC, tenemos un chip preparado para el gaming y tenemos un módulo de cámaras muy versátil que nos va a permitir hacer fotografías prácticamente en cualquier situación. Pero no podemos esperar que en ninguna de todas estas situaciones o características este terminal destaque claramente por encima del resto. Simplemente cumple con una nota aceptable. Por su parte, la cámara selfie, en la línea de lo que ya veníamos comentando, no iba a ser menos si nos encontramos con un sensor que cumple, que hace buenas fotos durante el día, pero que nuevamente vuelve a flaquear bastante durante la noche. Decíamos que el terminal es capaz de grabar a 4K hasta en 30 FPS, pero cuidado porque el terminal no dispone de estabilización. La que hace es mediante software y lo cierto es que no llega a ser muy buena. Si a esto además le sumamos un posible vídeo durante la noche, ya es imposible que podamos recomendarte utilizar esta resolución. Tendrías que bajar a un 1080 de 60 FPS o 1080 a 30 FPS para conseguir unos resultados medianamente aceptables. Así pues, y por ir concluyendo, debemos decir que nos encontramos con un terminal con sus luces y sus sombras, ubicado en una gama de precios en la que yo creo que ni siquiera la propia marca sería capaz de ordenar de peor a mejor sus propios terminales. Decíamos al principio, ¿héroe o villano? Para mí, teniendo en cuenta las carencias que he encontrado en el terminal, lo tengo claro. Sin embargo, si vamos a compararlo con sus hermanos, Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro, la cosa es un poco distinta. Con respecto a uno puede ser el héroe de la película y con respecto al otro puede ser el villano. Está claro que Xiaomi está enmarcada en una política de precios en la que cada 2-3 semanas saca un nuevo terminal que por 10-20 euros más te ofrece alguna característica extra. Aquí eres tú el que debe de valorar si este terminal se adapta a tus necesidades o por un poquito más das el salto y te vas a por el de la siguiente categoría. Desde Superchollos, como siempre te vas a encontrar, te vamos a dar los datos y nuestra opinión, pero solo tuya debe de ser la conclusión. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y recuerda, si quieres comprar este terminal, abajo te dejamos el enlace de compra. ¡Hasta luego!